¿Alguna vez te ha picado una parte del cuerpo justo al acostarte y has sentido que no era algo normal? ¿Y si ese picor fuera una advertencia del cielo? Santa Teresa lo explicó con claridad. Pero, ¿estás preparado para lo que vas a escuchar? Hay noches en las que el cuerpo reacciona de formas que parecen insignificantes. Un leve picor en un lugar específico, una incomodidad repentina o una inquietud inexplicable justo antes de dormir. Muchos lo pasan por alto, otros lo atribuyen al estrés o al cansancio. Pero los místicos y santos no pensaban así. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y alma profundamente unida a Dios, sabía que en lo invisible se libraban batallas reales y que el cuerpo, cuando se recoge en el silencio de la noche, puede convertirse en el campo donde el cielo y el infierno libran sus combates. Hoy vamos a descubrir qué significa espiritualmente ese picor que sientes y por qué no deberías ignorarlo jamás. Si alguna vez has sentido que tu cuerpo intenta decirte algo por las noches, escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos espirituales. Permanece hasta el final porque al cierre descubrirás lo que Santa Teresa reveló sobre las señales que Dios envía a través del cuerpo y cómo puedes protegerte espiritualmente antes de dormir. Antes de comenzar, fortalece tu alma. Dale like si deseas discernir los signos de Dios y suscríbete si buscas protección espiritual cada noche. Hay quienes, al caer la noche, experimentan una sensación molesta en el cuerpo, un picor persistente, como si algo invisible tocara la piel sin causa aparente. En la mayoría de los casos, se atribuye al polvo, a una alergia leve o a una tela irritante. Sin embargo, hay personas que han comenzado a notar patrones extraños. Ese picor ocurre siempre a la misma hora, en el mismo lugar, justo antes de dormir, cuando el corazón guarda silencio y el alma se queda a solas con sus pensamientos. ¿Es solo una coincidencia? ¿O puede que el cuerpo tan sensible a lo invisible esté recibiendo una señal? Santa Teresa de Jesús no hablaba del cuerpo como algo aislado del alma. Para ella, cuerpo y espíritu estaban profundamente entrelazados. En sus escritos, advertía que el alma, al entrar en mayor intimidad con Dios, comenzaba a experimentar fenómenos también en lo físico, no siempre visibles para otros, pero sí reales para quien los vive. Es en la quietud de la noche donde muchas almas reciben advertencias, no con palabras audibles, sino con signos. Algunos perciben olores, otros sienten presencias, y no faltan los que relatan estremecimientos, cosquilleos o incluso picores que despiertan la conciencia. No se trata de superstición. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha reconocido que el enemigo actúa con sutileza, especialmente cuando el alma se encuentra vulnerable, fatigada, sola. El catecismo enseña que el cristiano está envuelto en una lucha espiritual constante. Y si bien muchos de los síntomas físicos tienen explicaciones naturales, hay ocasiones en que esas explicaciones se agotan y lo que queda es el misterio. Es entonces cuando el discernimiento espiritual se vuelve esencial. Una mujer, cuya identidad se reserva por prudencia, relató que durante semanas despertaba cada madrugada con un picor intenso en el mismo lugar del brazo. No tenía ronchas ni signos de irritación, solo un picor persistente que se iniciaba poco después de que cerraba los ojos para rezar. Al principio no le dio importancia, pero al tercer día notó que el picor la distraía justo cuando iniciaba su oración nocturna. En una ocasión, cuando lo ignoró y continuó rezando, el picor desapareció de inmediato. Lo interpretó como un intento del enemigo de perturbar su oración. Consultó a un sacerdote con experiencia en discernimiento espiritual, quien le indicó que no estaba loca ni era hipocondríaca. Su sensibilidad estaba siendo aprovechada por el tentador para desestabilizarla justo en el momento de mayor intimidad con Dios. No todos los casos son así,
Tampoco se trata de buscar demonios donde no los hay. El error más común en temas espirituales es caer en los extremos, o negarlo todo y ridiculizarlo, o verlo todo como sobrenatural. Santa Teresa, con sabiduría, enseñaba que una experiencia espiritual verdadera no deja al alma inquieta ni angustiada, sino transformada. Por eso, el discernimiento es clave. Cuando el picor se convierte en un patrón nocturno, cuando no hay causa médica visible, y especialmente si ocurre en momentos de oración o reflexión, no está de más elevar una pregunta al cielo. Señor, ¿esto viene de ti? ¿Qué quieres que vea, que escuche, que entienda? En el siglo XVI, Santa Teresa atravesó noches oscuras, no solo espiritualmente, sino también físicamente. En sus cartas y confesiones se encuentran referencias a molestias físicas misteriosas. Decía que a veces sentía presencias en la noche o que su cuerpo reaccionaba con inquietud cuando algo no era de Dios. Sus compañeras de convento atestiguaban que había noches en las que Teresa despertaba con sobresaltos, que luego se confirmaban como avisos proféticos. No se trata de convertir cada picor en una aparición celestial, pero sí de abrir el alma a la posibilidad de que incluso lo más leve, si es persistente y sin causa aparente, pueda ser un susurro del cielo. ¿Qué hacer cuando eso sucede? Lo primero no es alarmarse, es orar. Si el picor es constante y aparece solo de noche, eleva una oración breve. Señor, si esto viene de ti, háblame, si no, protégeme. Observa si ocurre cuando estás por comenzar a rezar o justo después de una reflexión espiritual. ¿Hay un patrón? Hay algo que se interrumpe justo cuando aparece el picor. Otra señal a considerar. Si tras el picor nocturno vienen pesadillas, pensamientos negativos, insomnio sin causa o sensaciones de miedo sin motivo, es importante cubrirse con oración. Santa Teresa recomendaba al final del día hacer un acto de ofrecimiento del cuerpo y del alma a Dios. Esa entrega consciente no solo protege, sino que reorienta el alma hacia el descanso en Dios. El cuerpo, al entregarse en paz, deja menos espacio a las interferencias del enemigo. Muchas personas ignoran estos signos por temor a parecer supersticiosas o exageradas, pero los santos nunca despreciaron lo pequeño. En lo mínimo, Dios puede hablar. En lo sutil, puede advertir. En lo imperceptible, puede estar tocando la puerta del alma. Y si el alma no escucha, el cuerpo puede comenzar a gritar en su nombre. En los próximos bloques veremos cómo Santa Teresa interpretaba estas señales. ¿Qué relación hay entre cuerpo y espíritu en el plano místico? Y cómo discernir si lo que sentimos es una señal de Dios, un ataque espiritual o simplemente un malestar natural. Lo importante hoy es entender que el cuerpo no es un estorbo para la vida espiritual, es su aliado, su instrumento, su receptor silencioso, y cuando algo se repite con insistencia, especialmente en la noche, merece nuestra atención. Desde los primeros años de su conversión, Santa Teresa de Jesús comprendió que el cuerpo y el alma no vivían separados, sino que compartían una profunda intimidad. Para la Santa de Ávila, el cuerpo no era un simple vehículo, sino un espacio donde se reflejaban los movimientos del espíritu. Cuando el alma sufría, el cuerpo lo manifestaba. Cuando el alma se abría a Dios, el cuerpo también participaba de esa gracia. Esta visión está presente en casi todas sus obras, pero de forma particular en el Libro de la Vida, donde narra con detalle cómo sus experiencias espirituales venían muchas veces acompañadas de sensaciones físicas muy concretas. Santa Teresa padecía muchas dolencias. Desde muy joven sufrió enfermedades graves, parálisis parcial y episodios de sufrimiento físico intenso. Lejos de vivirlos como castigos, aprendió a interpretar esos sufrimientos como pruebas purificadoras o incluso como advertencias. No buscaba el dolor, pero lo aceptaba como parte del camino hacia la unión con Dios. Y es en este contexto
donde sus escritos cobran un sentido nuevo cuando hablamos del picor nocturno. No como fenómeno literal que ella misma describiera, sino como un ejemplo del tipo de signos que ella interpretaba como lenguajes espirituales codificados en el cuerpo. En una de sus visiones más conocidas, Santa Teresa experimenta la llamada transverberación del corazón, un fenómeno místico en el que sentía como un ángel atravesaba su pecho con una lanza de fuego. Esta experiencia, aunque profundamente espiritual, fue vivida con una intensidad física tan real que, al relatarla, no hablaba solo del alma, sino también del cuerpo que temblaba, ardía y respondía con estremecimientos. Este evento no es una metáfora, fue una vivencia espiritual con efectos corporales directos. Para Santa Teresa, lo invisible no estaba separado de lo físico, lo tocaba, lo quemaba, lo estremecía. Lo mismo puede suceder en otra escala con signos más sutiles. Ella enseñaba que el alma, cuando está atenta, puede percibir las acciones de Dios o del enemigo en el cuerpo, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad, la enfermedad, la fatiga, el sueño, el silencio. El cuerpo en ese estado se vuelve más receptivo a lo espiritual. Es por eso que Santa Teresa recomendaba examinar cada sensación física extraña que apareciera con insistencia, no con paranoia, sino con apertura y humildad. El Señor habla al alma como a través de rendijas, y si ésta no está despierta, no escucha. En el contexto actual, un picor nocturno persistente e inexplicable puede ser, como cualquier otro síntoma físico sin causa natural, una rendija. Una pequeña señal que tal vez no deba ignorarse. Santa Teresa advertía que el enemigo era astuto y sabía cuándo molestar. En sus cartas encontramos referencias a noches en que no podía dormir, no por insomnio, sino por inquietudes del espíritu. A veces relataba cómo su cuerpo se agitaba sin motivo, o cómo sentía el impulso de levantarse a orar justo después de una molestia física repentina. Para ella, ese tipo de fenómenos no eran distracciones, sino llamadas del cielo o ataques del enemigo disfrazados de sensaciones mínimas. Uno de los aspectos más ricos del pensamiento teresiano es que no niega lo natural, pero tampoco descarta lo sobrenatural. Ella vivía entre los dos planos, discerniendo constantemente, y enseñaba a hacerlo. En sus fundaciones, aconsejaba a las hermanas a llevar una vida de oración profunda, precisamente para poder distinguir cuándo algo era corporal y cuándo era espiritual. Y si no sabían distinguir, que lo pusieran en oración y lo consultaran con sabiduría. Así, si una monja sentía molestias recurrentes durante la noche, Teresa no lo tomaba como una simple anécdota médica, sino que preguntaba: ¿cuándo ocurre? ¿Qué piensas justo antes de que ocurra? ¿Qué sientes en tu interior cuando eso pasa? Este método de observación espiritual puede aplicarse también al fenómeno del picor nocturno. ¿Es una reacción alérgica común? Posiblemente. Pero si ocurre en momentos concretos de oración, o justo cuando uno comienza a acercarse más a Dios, no está de más prestar atención, porque como decía Santa Teresa, el alma cuando empieza a andar camino de Dios es más perseguida que antes. Además, ella insistía en una realidad que hoy se repite. El enemigo suele atacar por lo que más nos incomoda. Y si lo que más nos irrita es lo físico, allí encontrará su herramienta, un picor leve que interrumpe la concentración, una molestia que rompe la oración, una inquietud que impide dormir. No son cosas graves, pero en la vida espiritual, lo leve puede tener grandes consecuencias si no se discierne a tiempo. Santa Teresa también hablaba de las cosas pequeñas como pruebas de fidelidad. A veces decía: Dios permite esas molestias para ver si el alma persiste en la oración, si no se deja distraer por lo mínimo. Un picor puede ser una distracción, sí, pero también una prueba. Y si se responde con fe,
puede convertirse en ocasión de mérito y de gracia. La Santa Carmelita también experimentaba momentos de total serenidad, donde el cuerpo y el alma descansaban en Dios. Pero sabía que antes de llegar a ese punto, había que pasar por noches inquietas. Noches donde todo molesta, donde el cuerpo parece rebelarse, y allí ella enseñaba a orar más fuerte, a no dejarse vencer por la incomodidad, a no apagar la lámpara de la fe por un cosquilleo molesto. Hoy, tantos siglos después, sus enseñanzas siguen siendo luz, porque muchos, al acercarse a Dios, comienzan a experimentar molestias físicas nuevas, sueños inquietos, pensamientos erráticos o picazones sin causa. Y si no conocen este camino espiritual, se desaniman. Piensan que están perdiendo la paz. Pero lo que están viviendo es muchas veces la reacción del enemigo ante una alma que avanza, o el susurro de Dios que quiere llevarnos más lejos. Por eso, en este camino de interpretación espiritual de los signos del cuerpo, Santa Teresa sigue siendo maestra. Y tú, que estás escuchando esto, puedes comenzar a mirar tu cuerpo de otra manera, no como obstáculo, sino como campana que suena cuando el alma está siendo llamada. La noche ha sido siempre un territorio sagrado. En el silencio que cae sobre la tierra cuando todos duermen, el alma queda sola frente a la verdad. Es entonces cuando se revela lo que durante el día se oculta bajo el ruido: pensamientos no resueltos, heridas antiguas, susurros que no queremos oír. Pero también es el momento donde Dios, si encuentra al alma dispuesta, puede hablar con una claridad inconfundible. Y en esa comunicación divina, a veces lo más mínimo, como un picor repentino, puede convertirse en mensaje. Dios no necesita palabras para comunicarse. Desde el principio se ha servido de símbolos, de señales, de gestos silenciosos. En la Escritura encontramos cómo hablaba a través del fuego, de los sueños, de una brisa suave. A Elías no le habló en el terremoto ni en el fuego, sino en un susurro apenas perceptible. Así también puede hablarnos hoy. Y uno de los canales más insospechados es el cuerpo. Durante la noche, el cuerpo entra en reposo. La mente baja sus defensas. La atención se vuelve interior. Este estado de vulnerabilidad puede ser aprovechado tanto por la gracia como por la tentación. En muchos testimonios espirituales, y Santa Teresa lo confirma, es en la noche donde el alma recibe visitaciones, advertencias o consuelos. Pero si el alma no está atenta, si el cuerpo está adormecido por el mundo, esas señales se pierden. Por eso, aprender a leer el lenguaje oculto de Dios en la noche se convierte en una forma de vigilancia espiritual. Un ejemplo notable se encuentra en la vida de San Juan Bosco. Cuentan que muchas veces, en medio de la noche, despertaba con una sensación física concreta, a veces presión en el pecho, otras una incomodidad en la piel, y, al ponerse en oración, comprendía que debía rezar por un joven de su oratorio que estaba en peligro. No eran sueños ni visiones, sino señales físicas que abrían la puerta a la intercesión. Esto no es una regla general, pero muestra cómo Dios puede usar incluso lo corporal para sacudirnos del letargo espiritual. Santa Teresa, por su parte, tenía un profundo respeto por el simbolismo corporal. Decía que no se podía llegar a una oración profunda si antes no se preparaba el cuerpo. Recogimiento, quietud, silencio interior y exterior. Para ella, Dios no hablaba al alma que estaba inquieta corporalmente. Por eso, cuando el cuerpo sufría molestias sin razón, se preguntaba: ¿es el Señor quien me está llamando? ¿O el enemigo que quiere distraerme? Esa pregunta hoy sigue siendo válida. Volvamos al picor nocturno. ¿Qué pasaría si ese picor, lejos de ser una simple molestia, fuera una alerta, un toque que intenta redirigir tu atención hacia lo invisible? Hay quienes afirman que, tras noches de picor inexplicable, sintieron la necesidad de rezar. Otros, que justo después de esa incomodidad, recibieron claridad sobre una decisión importante. No es magia,
no es superstición, es el lenguaje espiritual. Dios no necesita que todo sea grandioso, le basta con lo pequeño. El Evangelio está lleno de detalles mínimos: una semilla, un grano de sal, una lámpara, una moneda perdida. El reino se esconde en lo simple. Y si un picor nocturno te incomoda hasta despertarte, ¿no podría ser también un llamado a la vigilia, a examinar el alma, a orar por alguien, a revisar tu día y ver si algo quedó pendiente con Dios? En muchas tradiciones monásticas, las vigilias nocturnas no son casualidad. Se considera que las primeras horas de la madrugada son las más espiritualmente sensibles. No es solo porque hay silencio exterior, sino porque el cuerpo está más libre de distracciones y el alma, si ha sido entrenada en oración, puede escuchar con más claridad. En ese contexto, cualquier alteración del cuerpo, un cosquilleo, un escalofrío, un picor, se convierte en un signo digno de atención. Santa Teresa misma enseñaba que, cuando Dios quiere, puede herir el alma por medio del cuerpo y también consolarla en el cuerpo cuando está dolida. Este principio místico nos invita a no despreciar lo físico en nuestra vida espiritual. De hecho, el mismo Jesús, después de resucitar, mostraba las huellas de su pasión en su cuerpo. ¿Por qué? Porque lo corporal también habla, también tiene memoria, también puede ser vehículo de gracia o de advertencia. Es importante recordar que no todo lo que se siente tiene origen espiritual. Puede haber causas médicas, neurológicas, ambientales, pero el cristiano no vive desde la casualidad, vive desde el discernimiento. Si algo se repite, si interrumpe la paz, si aparece en momentos de oración o justo antes de dormir, merece ser presentado en oración. Señor, si esto viene de ti, enséñame. Si no, líbrame de toda confusión. En ese ejercicio de discernimiento nocturno, el cuerpo se convierte en un aliado. Si cada noche ocurre algo similar y eso te inquieta, tal vez el alma está intentando hablar a través de la piel. Tal vez es hora de volver la mirada a Dios. Tal vez es el Espíritu quien toca suavemente para que no te duermas en lo importante. Santa Teresa decía que Dios pasa junto a nosotros muchas veces al día, pero casi siempre estamos dormidos. ¿Y si el picor fuera eso? Una llamada, un roce divino que quiere despertarte. No se trata de vivir en alerta enfermiza, sino de vivir con conciencia espiritual. El cuerpo no es el enemigo, el cuerpo es templo, y como templo también puede recibir señales sagradas. En la noche, cuando todo calla, el alma despierta, y si estás atento, incluso un simple picor puede decirte algo que cambiará tu vida. Durante siglos, la experiencia cristiana ha estado marcada por la repetición de una advertencia constante: Dios avisa. No de manera escandalosa ni con espectáculos sobrenaturales. A veces lo hace con un sueño inquietante, otras con una sensación en el cuerpo casi imperceptible que se repite sin explicación. Lo sorprendente es cuántas veces esas advertencias son ignoradas, no por falta de fe, sino por exceso de racionalismo. Por eso, este bloque se centra en casos reales, concretos, en los que una molestia aparentemente menor, como un picor nocturno o una incomodidad física recurrente, antecedió a una revelación, una crisis o una intervención espiritual. El primer caso ocurrió en Colombia, en el año 2009. Una mujer de oración, consagrada a la vida laical, comenzó a experimentar cada noche un picor muy intenso en el lado derecho del cuello. Consultó a varios médicos. No había dermatitis, ni alergias, ni signos visibles. Solo ese picor que aparecía al cerrar los ojos para rezar. Pensó que era estrés. Una noche decidió ignorarlo y continuar con su oración. Al terminar sintió en el pecho un peso muy profundo y una voz interior que le decía: prepárate. Días después, su hijo sufrió un accidente grave. Ella, en paz,
ya había iniciado una novena por él sin saberlo. El picor cesó por completo tras el accidente. Lo entendió como una señal anticipada para interceder. Otro caso se registró en Italia, en un convento carmelita. Una de las hermanas comenzó a sentir un cosquilleo constante en la palma izquierda durante la adoración nocturna. Al principio, creyó que era por la posición de las manos. Luego notó que esa sensación solo aparecía cuando se disponía a ofrecer su oración por las almas del purgatorio. Un confesor con experiencia mística le explicó que podía tratarse de una manifestación del alma como receptora de sufrimiento ajeno. Años después, aquella monja escribió que cada vez que sentía ese picor, ofrecía su incomodidad por un alma que sufría, y que al hacerlo, la sensación desaparecía casi de inmediato. No todos los casos son tan claros. Algunos son advertencias que se entienden solo después, como el de un joven seminarista en México, en los años 90, que se despertaba con picazón en el pecho cada madrugada. No le daba importancia, hasta que, una noche, tras ignorarlo por enésima vez, cayó en una fuerte tentación que marcó un antes y un después en su vocación. Tiempo después, en dirección espiritual, comprendió que su cuerpo estaba avisándole de un combate espiritual inminente y que, en su descuido, había perdido una oportunidad de vigilar y resistir. Otro relato impactante proviene de una mujer mayor en Sevilla, que tras años de práctica católica, comenzó a sentir un picor en la planta del pie izquierdo justo al iniciar su rosario. No era dolor, sino una molestia insistente. Decidió no dejarse llevar por eso y perseverar en la oración. A las semanas, descubrió que su nieto había estado involucrado en un grupo ocultista sin saberlo y que ella había comenzado a interceder por él justo desde que aparecieron las molestias. En retrospectiva, entendió el picor como una señal espiritual. La planta del pie, símbolo del caminar, le hablaba del desvío de su descendencia. Estos casos no prueban científicamente que un picor tenga siempre una causa espiritual, pero muestran algo aún más importante. En la vida del creyente, nada es puramente casual. Todo puede ser ocasión de oración, de discernimiento, de respuesta. Santa Teresa misma afirmaba que el Señor no habla a todos de la misma manera, pero a todos puede hablarles si tienen el corazón dispuesto. Y muchos de estos testimonios, lejos de fomentar miedos, refuerzan la necesidad de estar atentos. También existen los casos de advertencias ignoradas con consecuencias más dolorosas. Un joven catequista en Argentina comenzó a tener picazón constante en la nuca cada vez que salía a predicar. Lo tomaba como estrés, hasta que un día recibió amenazas de un grupo hostil a la fe. Recién entonces comprendió que el cuerpo había intentado alertarlo del ambiente espiritual cargado en el que se estaba moviendo. No dejó de predicar, pero comenzó a protegerse con oración más intensa, ayuno y el uso diario de agua bendita. El picor desapareció. Otro ejemplo simbólico ocurrió en una comunidad rural. Una familia muy devota reportó que, durante semanas, la madre de familia despertaba con picazón en la parte superior de la cabeza, justo antes de las 3:00 am. Atribuyó la molestia a insectos o al colchón, pero no encontró causa natural. Finalmente, el párroco les explicó que esa hora, las 3:00 am DONE, es conocida como la hora de la misericordia, pero también, según muchas tradiciones místicas, como la hora del combate espiritual. La familia comenzó a rezar el rosario de la misericordia a esa hora. Desde entonces, no solo desapareció el síntoma, sino que comenzaron a experimentar una paz nueva en el hogar. Todos estos relatos tienen un punto en común: el cuerpo habla. No con gritos, sino con susurros. A veces con signos tan pequeños como un picor, una punzada, una incomodidad. Y quien vive atento al alma, aprende también a escuchar al cuerpo. Santa Teresa insistía en que Dios no desperdicia nada, que todo
puede ser canal para su voz, pero que esa voz muchas veces llega disfrazada de silencio, de detalles, de molestias, y que solo quien vive en estado de oración constante puede distinguir entre una simple sensación corporal y una verdadera advertencia. ¿Y si ignoramos esas señales? Entonces, como en muchas historias aquí contadas, quizás no ocurra nada grave, pero también puede ser que perdamos la oportunidad de interceder, de protegernos, de actuar antes de que llegue la prueba. Y eso, para un alma despierta, es suficiente motivo para no cerrar los ojos ante lo pequeño. El alma cristiana camina entre dos peligros: creer que todo es espiritual o pensar que nada lo es. En ese delicado equilibrio, el discernimiento se vuelve indispensable. Cuando el cuerpo experimenta molestias nocturnas, como un picor recurrente, un cosquilleo sin causa o una sensación física sin explicación, la pregunta clave no es si viene de Dios, sino cómo responder espiritualmente. Santa Teresa, maestra del alma, no nos invita a vivir obsesionados con los síntomas, sino a observarlos con madurez y vigilancia interior. En su enseñanza, la Santa Carmelita insiste en un principio fundamental: todo lo que viene de Dios produce paz, incluso si es una corrección. Lo que viene del enemigo deja inquietud, desasosiego, ansiedad. Esa regla, aunque simple, es poderosa. Si una molestia corporal te lleva a orar, a examinar tu vida, a fortalecer tu fe, aunque te incomode, puede estar siendo usada por Dios como medio de despertar interior. En cambio, si esa sensación te deja confundido, nervioso, paralizado o te aparta de la oración, es posible que provenga del enemigo o de una fuente natural mal gestionada. El discernimiento no es una técnica psicológica, es una gracia, pero también es una práctica. El cristiano debe aprender a observarse sin caer en el narcisismo. Por ejemplo, si cada noche, al intentar rezar, sientes un picor en la mano derecha, lo primero no es entrar en pánico. Lo primero es observar. ¿Ocurre todos los días? ¿Solo cuando rezas? ¿Solo en esa posición? ¿Tiene alguna explicación médica? ¿Cambias y oras en otro lugar? Este tipo de preguntas ayudan a no caer en superstición, pero tampoco en ceguera. Santa Teresa misma se enfrentó muchas veces al dilema de lo que era natural y lo que era espiritual. En una época en la que los fenómenos místicos eran vistos con sospecha, ella tuvo que demostrar que no estaba enferma ni imaginando. Su fortaleza fue el discernimiento. Cuando sentía molestias físicas extrañas, ardores repentinos, estremecimientos, latidos intensos del corazón, no se asustaba. Se ponía en oración y pedía luz. A veces encontraba causas naturales. Otras confirmaba que se trataba de avisos espirituales. Pero jamás decidió sola. Siempre consultaba con confesores, teólogos y guías espirituales. Hoy ese ejemplo es más necesario que nunca. Vivimos en una época donde lo espiritual ha sido relegado al campo de la superstición o del entretenimiento. Pero para el alma seria, que busca la verdad, el discernimiento espiritual es un arte necesario. Y en ese arte, el cuerpo tiene un papel. Porque si el alma es el templo de Dios, el cuerpo es su altar visible, y a veces ese altar se estremece. Un criterio clave de discernimiento es el fruto que deja la experiencia. Si después de sentir esa molestia nocturna, tu alma se vuelve más humilde, más fervorosa, más entregada a Dios, probablemente esa sensación, aunque incómoda, ha sido instrumento de gracia. Pero si te lleva a la duda, al miedo, al aislamiento, probablemente no viene del cielo. Como decía San Ignacio de Loyola, otro gran maestro del discernimiento, el buen espíritu consuela, anima, fortalece. El mal espíritu agita, entristece, inquieta. Santa Teresa aplicaba también un criterio de duración. Si una molestia corporal era breve y pasajera, no se detenía en ello. Pero si era persistente, si aparecía cada noche,
Si coincidía con momentos de oración o decisiones importantes, entonces comenzaba a orar con más profundidad, a pedir luz, a escribir lo que sentía y a observar si había frutos espirituales. Así aprendía a distinguir entre una simple incomodidad y una advertencia. Es importante aquí subrayar algo esencial. El discernimiento requiere silencio interior. No se puede escuchar a Dios si uno está distraído todo el día. Por eso, si una persona quiere entender si ese picor nocturno es una señal espiritual o no, debe primero crear espacios de oración profunda, de examen interior, de confesión frecuente. Solo desde ahí podrá recibir luz. Como decía Santa Teresa, Dios se comunica más al alma que se recoge que al que está disperso. También es fundamental no tomar decisiones importantes basadas únicamente en sensaciones físicas. El cuerpo puede ser canal de advertencia, pero nunca es juez final. El discernimiento debe pasar siempre por la oración, la razón, la dirección espiritual y el juicio de la Iglesia. La humildad protege al alma del engaño, y no hay que olvidar que el enemigo también puede imitar signos físicos. Santa Teresa lo sabía muy bien, por eso advertía que incluso una sensación piadosa podía ser usada como distracción si no se discernía con cuidado. Hay almas que sienten algo extraño y lo interpretan rápidamente como un llamado, cuando en realidad es ansiedad disfrazada. Otras, en cambio, ignoran signos reales por miedo a parecer supersticiosas. El equilibrio está en la vigilancia, ni despreciar todo ni creer todo. El Evangelio nos advierte, velad y orad. No dice, investiga y adivina. Dice, vela, es decir, permanece atento, y ora para recibir luz. Ese es el corazón del discernimiento. Cuando el cuerpo habla y lo hace de manera constante, silenciosa, repetida, el alma debe preguntarse, ¿qué me está diciendo Dios a través de esto? Finalmente, conviene recordar que los santos no eran personas extraordinarias por tener experiencias extrañas. Lo eran porque sabían interpretar la realidad con los ojos de Dios, y tú también puedes hacerlo. Si cada noche hay algo que te inquieta, un picor, una incomodidad, un sobresalto, no lo niegues, pero tampoco lo adores. Llévalo a la oración, ofrécelo, pregunta con fe y espera. Si la señal viene del cielo, lo sabrás, y si no, Dios te dará la paz para seguir caminando. La noche para muchos es tiempo de descanso, pero en el plano espiritual también puede ser un campo de batalla. Cuando el cuerpo se apaga y la mente se relaja, el alma queda expuesta, sin distracciones, abierta a lo que no siempre vemos. Por eso la tradición espiritual cristiana, desde los padres del desierto hasta Santa Teresa de Jesús, ha insistido en que durante la noche el enemigo actúa con particular intensidad. No lo hace siempre con imágenes aterradoras, sino muchas veces con lo mínimo: molestias físicas, pensamientos errantes, sensaciones inexplicables y sí, incluso con algo tan sutil como un picor persistente que aparece justo cuando el alma se dispone a entrar en oración. Santa Teresa hablaba con claridad sobre estas horas. Decía que el demonio acecha cuando el alma se vuelve más pura, porque sabe que en ese estado es más receptiva a la gracia. Y cuando el alma está limpia, el enemigo no puede entrar por la puerta del pecado, pero intenta colarse por la ventana de la distracción. Una de sus armas más eficaces es el cuerpo, cuando lo usa como herramienta de interrupción. No porque el cuerpo sea malo, sino porque el enemigo conoce nuestras sensibilidades. Muchos fieles han reportado lo mismo a lo largo de los siglos. Sienten una incomodidad física justo cuando comienzan a orar o al irse a dormir. A veces es un picor que no responde a ninguna causa médica. Otras es una inquietud difusa en los músculos o un cosquilleo en zonas específicas del cuerpo que interrumpe el recogimiento. Y aunque no todo tiene origen espiritual, cuando estos síntomas se repiten de forma sistemática, a la misma hora o en el mismo contexto, merece una mirada más profunda.
El enemigo no necesita grandes ataques para desviarnos. Basta con pequeños gestos que nos desestabilicen. Santa Teresa lo vivió muchas veces. En sus escritos relata cómo el demonio la perturbaba en la noche, moviendo objetos, provocando ruidos o causando en ella molestias físicas que la distraían del recogimiento. Su reacción no fue el miedo, sino el desprecio. En una ocasión, al sentir una presencia oscura en su celda, simplemente dijo: «Ah, tú eres... Pues bien, ya no me molestas, yo duermo». Esa confianza la protegía más que cualquier arma. Pero no todos los ataques son evidentes. Hay noches en las que el enemigo actúa en lo sutil. Te provoca sueño justo cuando vas a rezar. Te produce una picazón molesta en la cabeza cuando estás repitiendo un salmo. Te inyecta una sensación de incomodidad para que abandones la oración. Y si el alma no está alerta, cae en la trampa. No puedo orar bien esta noche, se dice, y así, día tras día, se va alejando del hábito espiritual. Esa es la verdadera victoria del enemigo: interrumpir la perseverancia. El Catecismo de la Iglesia enseña que la vida cristiana es combate, CIC 725, y no se trata de un combate físico, sino espiritual. En ese combate, la noche es una frontera clave. Cuando el día termina, el alma tiene una oportunidad única para entrar en comunión profunda con Dios, pero también se vuelve blanco de tentaciones, recuerdos dolorosos, pensamientos obsesivos y molestias físicas que pueden ser utilizadas como munición. Si el cuerpo es templo, el enemigo buscará profanar su paz. Si el cuerpo es altar, buscará robar la ofrenda del recogimiento. No todas las molestias nocturnas son ataques del enemigo. Algunas tienen causas naturales: digestión, estrés, hormonas. Pero cuando se repiten justo en los momentos de oración y cuando la medicina no ofrece explicación, conviene elevar la guardia espiritual. Santa Teresa recomendaba 3 armas sencillas pero poderosas: oración vocal, agua bendita y desprecio al tentador. El demonio teme más a una gota de agua bendita que a un exorcismo mal hecho, escribía con ironía, porque la fe firme y serena es más eficaz que cualquier fórmula. En la noche, muchos santos reforzaban su habitación como un pequeño santuario. Colocaban una cruz visible, bendecían la cama con agua bendita, encendían una vela de oración o dormían con el rosario en la mano, no por superstición, sino por fe vigilante. Sabían que, en la noche, cuando el cuerpo descansa, el alma también puede recibir ataques. Y no querían ser tomados por sorpresa. Esa actitud no es miedo, es sabiduría espiritual. También es importante observar si la molestia nocturna viene acompañada de pensamientos negativos, sueños inquietantes, impulsos de abandonar la fe o de sentir que algo nos quiere interrumpir. En esos casos, conviene no solo rezar, sino también hablar con un sacerdote. La Iglesia no descarta que el enemigo actúe, pero enseña que su poder es limitado y que no puede hacer nada contra el alma que permanece en gracia y oración. En las enseñanzas de Santa Teresa, la noche es también lugar de encuentro con Dios. Por eso, no todo lo que incomoda viene del enemigo. A veces, Dios mismo permite esas molestias para fortalecer el alma, para enseñarle a resistir, para que aprenda a orar más allá de lo cómodo. Santa Teresa decía que las noches inquietas la unían más a la pasión de Cristo, que orar con el cuerpo cansado o molesto era una forma de imitar a Jesús en Getsemaní. Por tanto, si experimentas picores, incomodidades o molestias físicas cuando vas a dormir o a orar, no asumas de inmediato que se trata de algo maligno, pero tampoco lo ignores, obsérvalo, preséntalo en oración, y si notas que esa sensación se repite, justo cuando te acercas más a Dios, no te detengas, ora con más fuerza, porque en muchos casos lo que más molesta al enemigo es que tú continúes orando a pesar de la incomodidad.
La victoria espiritual no consiste en no sentir molestias. Consiste en perseverar a pesar de ellas. Y si la noche se vuelve lugar de combate, hazla también lugar de fidelidad. Que el picor, el sobresalto, la inquietud no te roben la oración. Al contrario, que sean señales para intensificarla. Cuando el cuerpo comienza a hablar de formas que el alma no comprende, la respuesta cristiana no debe ser ni el miedo ni la indiferencia. Ante un picor nocturno que se repite, ante una incomodidad física persistente sin explicación aparente, el alma atenta no se encierra en el desconcierto, se arrodilla. Santa Teresa enseñó que la verdadera sabiduría espiritual nace cuando uno se vuelve humilde frente a lo que no entiende y acude a Dios no para exigir explicaciones, sino para pedir luz. El primer paso, cuando se percibe un signo físico extraño o recurrente, es observar sin ansiedad. El enemigo se alimenta de la agitación. Si reaccionamos con desesperación, nos debilitamos, pero si observamos con serenidad, abrimos espacio a la gracia. Por eso, la noche en que sientas un picor inusual, no te apresures a buscar causas externas. Respira, haz silencio interior y ofrece esa molestia a Dios. Señor, si vienes a hablarme, aquí estoy. Si esto no viene de ti, protégeme. Esa oración corta ya es un escudo. El segundo paso es anotar. Santa Teresa acostumbraba registrar sus experiencias. Llevaba un diario donde describía visiones, sentimientos, inquietudes físicas y su contexto. Haz lo mismo. Anota cuándo aparece el picor, en qué parte del cuerpo, en qué momento del día, qué estabas haciendo o pensando. Con el tiempo, ese registro puede revelar patrones. Por ejemplo, podrías notar que ocurre siempre tras leer la palabra o al iniciar el rosario. Ese patrón, si se repite, merece atención espiritual. Tercer paso, discernimiento acompañado. No hagas el camino solo. La experiencia espiritual aislada se vuelve vulnerable. Comenta lo que te ocurre con un sacerdote o una persona de oración madura. Santa Teresa jamás discernía sin dirección espiritual. Sabía que el alma, cuando se enamora de lo extraordinario, puede confundirse. Por eso buscaba consejo constante. El discernimiento no consiste en buscar respuestas inmediatas, sino en aprender a caminar con prudencia y apertura. Cuarto paso, responder con oración activa. No basta con interpretar el signo, hay que actuar. Si el picor nocturno se convierte en una señal que interrumpe tu oración, la mejor respuesta es intensificar la oración. No te detengas. Ora más, ora mejor. Cambia de postura. Repite una jaculatoria. Usa el agua bendita. Haz la señal de la cruz. El enemigo huye de la constancia. Y si es Dios quien te está llamando, esa oración responderá a su susurro. Quinto paso, proteger el espacio físico. La habitación donde duermes no es solo un lugar material. Es tu espacio espiritual nocturno. Bendícela. Rocía agua bendita antes de dormir. Coloca un crucifijo visible. Reza una oración de protección antes de acostarte. Puedes decir con fe: Señor, que tu paz custodie este cuarto, que tus ángeles velen mi descanso, y que todo lo que no venga de ti se aleje de este lugar. Esta práctica, humilde pero poderosa, ha sido tradición en muchas familias cristianas durante generaciones. Sexto paso, ofrecer la molestia. Si el picor persiste y no hay causa médica ni descanso espiritual, no pierdas la paz. Transfórmalo en ofrenda. Santa Teresa decía que incluso los dolores podían ser ofrecidos como oración silenciosa. Di: Señor, te ofrezco esta incomodidad por los que sufren, por los que no te conocen, por los que están lejos de ti. Esa ofrenda desactiva el poder del enemigo y transforma lo molesto en mérito. Séptimo paso, examinar el corazón. A veces, los signos físicos son reflejo de algo interior que no queremos ver, una culpa no confesada, una herida no sanada,
una falta de perdón que fermenta en lo oculto. El cuerpo, sensible al alma, puede manifestar lo que el corazón no quiere reconocer. Por eso, si esa incomodidad te visita cada noche, examina si hay algo pendiente. Un examen de conciencia profundo puede ser el inicio de la sanación. Octavo paso: volver a la palabra de Dios. No todo discernimiento se hace desde el cuerpo, se hace también desde la palabra. Busca textos bíblicos sobre el sueño, la vigilancia, el cuerpo como templo. Medita con calma. Tal vez Dios te hablará a través de una frase, una imagen, un versículo. Santa Teresa se nutría diariamente de la Escritura, no como inspiración poética, sino como manual de batalla. La palabra tiene poder para iluminar lo que el cuerpo no puede explicar. Noveno paso: pedir discernimiento al Espíritu Santo. El alma no puede discernir por sí sola. Necesita al Paráclito. Pídele luz, dile: Espíritu Santo, muéstrame si esta señal viene de ti o no. Enséñame a responder con fe, no con miedo. Y si no debo entender ahora, dame paz mientras espero. Esta oración, sencilla y sincera, abre el alma a la sabiduría que no confunde ni agita. Y finalmente, el paso más importante: mantén la fidelidad. Si el picor nocturno es una señal, es para que despiertes. Si es una molestia del enemigo, es porque estás haciendo algo bueno. En ambos casos, la respuesta es la misma: no detenerse. No interrumpas tu camino de fe. No abandones la oración. No dejes que una incomodidad física decida el rumbo de tu alma. Santa Teresa lo sabía. Lo importante no es sentir mucho, sino amar mucho. Y amar significa perseverar. Cuando el cuerpo tiembla, la fe debe afirmarse. Cuando la noche inquieta, la oración debe alzarse. Y cuando una señal física llama a tu atención, no huyas. Mira al cielo. Dios puede estar hablándote. O el enemigo intentando callarte. En ambos casos, tu respuesta debe ser la misma: confianza, humildad, vigilancia. Santa Teresa de Jesús no fue solo una gran mística, fue también una maestra de oración. No ofrecía teorías abstractas, sino prácticas concretas para el alma inquieta, para el cuerpo cansado, para el cristiano que atraviesa noches oscuras sin comprender lo que le ocurre. Entre sus enseñanzas más valiosas están las oraciones de protección nocturna, escritas o transmitidas desde la experiencia de quien supo lo que era ser visitada por el cielo y también por el infierno. Cuando el cuerpo es sacudido por una molestia física recurrente, como el picor que venimos tratando, una de las respuestas más eficaces no es solo orar en general, sino orar con autoridad. No una oración impaciente o temerosa, sino una oración firme, humilde y persistente. Santa Teresa lo enseñaba con su vida. No hay noche sin Dios, por más que el demonio se esconda en la sombra. Una de las oraciones que más repetía era aquella que todos conocemos, pero pocos comprendemos en profundidad. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Esta oración no es un poema piadoso, es una espada espiritual. Santa Teresa la repetía en momentos de perturbación interior y también cuando el cuerpo sufría alguna molestia que no encontraba explicación. El simple acto de repetirla en voz baja, con fe profunda, transforma el ambiente espiritual de una habitación. Y si la acompañas de la señal de la cruz y agua bendita, la oración se convierte en muro contra el enemigo. Otra recomendación teresiana es hacer una entrega total del cuerpo a Dios antes de dormir. Esta entrega no se hace solo con palabras, sino con gesto interior. Santa Teresa escribía: Señor, ya que me das este descanso, tómalo todo para ti. Mi sueño sea oración, mi respiro sea alabanza, y cada latido de mi cuerpo te glorifique. Esta oración transforma el descanso en acto de fe,
Y en ese acto el alma se protege, porque el enemigo no tiene poder donde el alma ya se ha rendido por completo a Dios. Si cada noche repites esa entrega, aunque sea en silencio, verás cómo incluso las molestias físicas empiezan a perder fuerza, como si tu cuerpo también aprendiera a descansar en lo sagrado. Santa Teresa también aconsejaba a sus monjas recitar el Salmo 91 antes de dormir, conocido como el Salmo del Refugio. En él se declara: Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, di al Señor: mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día. Este salmo es arma poderosa cuando la noche se vuelve densa. No hace falta recitarlo entero si estás muy cansado. Basta una frase, repetida con fe, porque, como decía Teresa, una palabra con fe vale más que 1000 oraciones sin alma. Esa palabra dicha desde el corazón puede disipar una molestia persistente, una inquietud inexplicable, un picor que te distrae justo cuando vas a entregarte a Dios. Otra oración recomendada por Santa Teresa era el ofrecimiento de la noche a los ángeles custodios. La santa tenía una devoción profunda a los ángeles y enseñaba a pedir su presencia antes de dormir. Puedes rezar: Ángel de mi guarda, ve delante de mí esta noche. Defiende mi cuerpo, guarda mi alma, protege mi descanso. No permitas que el enemigo me toque ni me perturbe. Si Dios quiere hablarme, ayúdame a escucharlo. Si debo ser probado, dame fortaleza. Esta oración sencilla pero firme establece una barrera espiritual. Los ángeles no son símbolos, son realidad. Y Santa Teresa sabía que al invocar al ángel custodio con fe, se colocaba bajo una custodia invisible que la acompañaba durante la noche. Otro punto clave en su enseñanza es la oración de renuncia al mal. No porque tengamos miedo, sino porque debemos afirmar nuestra autoridad como hijos de Dios. Puedes decir: en el nombre de Jesucristo, renuncio a todo espíritu de perturbación, de engaño, de insomnio, de confusión. Reclamo mi cuerpo como templo del Espíritu Santo, y todo lo que no venga de Dios en este momento lo rechazo con la sangre de Cristo. Santa Teresa recomendaba orar así cuando sentía que algo la inquietaba sin razón. No lo hacía con histeria, sino con dignidad espiritual, porque sabía que el demonio solo perturba donde se le permite. Pero también enseñaba a no hablarle directamente, sino a despreciarlo con serenidad, para no caer en juegos de soberbia o dramatismo. El demonio teme más a un alma humilde que a un exorcismo, decía. Y no olvidemos una de sus prácticas más constantes, el rezo del Padre Nuestro en silencio, muy lentamente, meditando cada palabra. Teresa consideraba esta oración la más poderosa de todas, porque fue pronunciada por Cristo. Decía que incluso en noches de combate espiritual, bastaba con repetir Padre Nuestro para que el alma se sintiera abrazada por la gracia. Si lo que sientes por las noches te inquieta, un picor persistente, un sobresalto, una incomodidad sin causa, no te quedes paralizado. Arma tu noche con oración. No necesitas muchas palabras, solo necesitas fe. Un salmo, una jaculatoria, una entrega. Como decía Santa Teresa, Dios no necesita nuestras palabras, sino nuestro amor dispuesto. Así, cuando el cuerpo se agite, tu alma permanecerá en paz. Cuando el enemigo susurre, tú responderás con silencio lleno de presencia. Y cuando Dios quiera hablarte, aunque sea a través de algo tan mínimo como un picor, tú estarás listo para decir: aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Dios no siempre habla con estruendo. A veces lo hace con lo imperceptible, con un susurro, con un temblor, con un picor que no sabes explicar. Y cuando eso sucede, el alma que está atenta no pregunta con angustia, sino con humildad: Señor, ¿qué me quieres decir? Porque cuando lo natural ya no tiene sentido, cuando lo médico ya no ofrece respuestas,
cuando la lógica no alcanza, tal vez ha llegado el momento de escuchar desde el alma. Santa Teresa no fue una mística obsesionada con lo extraordinario. Al contrario, desconfiaba de las almas que veían milagros en cada cosa. Pero también enseñaba que Dios puede comunicarse en lo más pequeño si el alma está dispuesta. Por eso, cuando hablamos del picor nocturno como posible signo espiritual, no se trata de superstición, se trata de apertura, de sensibilidad interior, de discernimiento. ¿Qué puede querer decir Dios a través de una molestia corporal? La respuesta nunca será igual para todos, pero existen líneas comunes, intuiciones espirituales que pueden orientar el alma hacia la verdad. Una primera posibilidad es que ese síntoma esté llamando tu atención sobre una zona de tu vida que no estás mirando. Así como el cuerpo reacciona al dolor para señalar una herida, el alma puede usar el cuerpo para avisarte de una carencia espiritual. Por ejemplo, un picor persistente puede simbolizar una impaciencia no trabajada, un deseo de control, una resistencia a soltar. La piel es el límite del cuerpo, y a veces lo que pica por fuera refleja lo que el alma no quiere soltar por dentro. Otra posibilidad es que Dios esté usando esa señal para interrumpir una rutina espiritual estéril. Hay personas que rezan pero sin alma. Cumplen con sus oraciones como una obligación, sin vida interior. Y a veces, Dios permite una incomodidad leve, un cosquilleo, una picazón, una inquietud física, para provocar una reacción, que el alma despierte, que vuelva a mirar con deseo, con fuego, con necesidad. Como cuando alguien te toca el hombro para que dejes de mirar hacia abajo y levantes los ojos. También puede ocurrir que esa molestia sea una invitación a orar por alguien más. Hay testimonios de personas que, al sentir una incomodidad persistente, sin causa médica, comenzaron a interceder y luego descubrieron que alguien cercano estaba en peligro, en crisis o necesitado de oración. El Espíritu Santo, que une a todos los miembros del cuerpo de Cristo, puede hacer resonar en tu carne el dolor de otro. Si eso ocurre, no preguntes tanto por el origen, simplemente di: Señor, recibo este signo, ¿a quién debo ayudar con mi oración? Otra interpretación posible es que el síntoma sea una prueba de perseverancia. Dios no siempre da paz inmediata. A veces, permite molestias repetidas para fortalecer el alma. Santa Teresa lo vivió. Escribía: el alma que se mantiene en oración aunque todo le duela, agrada a Dios más que la que reza entre consuelos. Si ese picor, ese desasosiego físico, aparece justo cuando rezas y tú perseveras, estás entrenando tu alma en fidelidad. Estás mostrando que amas a Dios más que a tu comodidad. Pero también es posible, y no debemos negarlo, que ese síntoma sea una señal de que algo no está bien espiritualmente. No necesariamente un pecado grave, pero sí una apertura que ha debilitado tu interior, una puerta abierta, una rutina impura, un entretenimiento que contamina, una falta de confesión prolongada. En esos casos, el cuerpo no acusa, pero sí inquieta, porque el alma, aún en silencio, sabe que está perdiendo claridad. Esa sensación física insistente puede ser el último aviso antes de que la oscuridad se asiente del todo. Santa Teresa decía: cuando el alma se aleja de Dios, sufre sin saber por qué. Y muchas veces ese sufrimiento se manifiesta por fuera, no con enfermedades graves, sino con detalles: insomnio, inquietud, picor, molestias menores que parecen no tener sentido, pero que actúan como alarma. El cuerpo grita lo que el alma ya no sabe decir. Por eso es importante examinar el corazón, no con culpa, sino con verdad. ¿Estoy en paz con Dios? ¿Estoy viviendo en gracia? ¿Estoy evitando lo que me daña? En todos los casos, lo más importante no es entender el síntoma, es responder espiritualmente. No necesitas descifrar todo, solo necesitas orar con más fuerza, con más verdad, con más entrega.
Si el picor desaparece, da gracias. Si persiste, mantén la oración. Y si te inquieta demasiado, busca consejo. Porque el alma que busca luz con humildad siempre es guiada. En resumen, el mensaje detrás del síntoma puede ser múltiple. Una invitación a vigilar, un llamado a interceder, un despertar de la rutina, una alarma frente a un riesgo, una oportunidad de amar en la incomodidad. Dios no es confusión. Si te habla, aunque sea a través del cuerpo, lo hará con orden, con paz, con sentido. Tal vez no lo entiendas hoy, pero si permaneces en oración, todo será claro a su tiempo. Y si no es Él quien te habla, igual habrás crecido en vigilancia, en humildad, en fortaleza. Santa Teresa no pedía respuestas inmediatas, pedía luz. Y tú puedes hacer lo mismo. Cuando algo pique, moleste o perturbe, no busques la causa antes de haber buscado a Dios. Y si después de orar sientes paz, aunque el síntoma persista, sabrás que estás caminando en la dirección correcta, porque al final, lo que cuenta no es cuánto entiendas, sino cuánto confías. La noche tiene un lenguaje que el día no entiende. Cuando todo se apaga, cuando cesan las voces, cuando el cuerpo se entrega al descanso, el alma queda a solas con lo eterno. En ese silencio, muchos han escuchado a Dios, no con palabras, sino con certezas, no con visiones, sino con signos. Santa Teresa de Jesús supo esto como pocos. Para ella, la noche no era una interrupción de la vida espiritual, sino el umbral más sagrado, el lugar donde Dios se inclina, se acerca y habla. Pero no todos oyen esa voz. Algunos duermen, otros se distraen, y muchos sienten molestias físicas que no comprenden. Un picor, una inquietud, una presión leve, un sobresalto sin explicación, y sin saberlo, esas molestias, si son leídas con fe, pueden ser ecos del cielo, porque Dios no siempre grita, muchas veces susurra, y para escuchar un susurro hay que hacer silencio. Santa Teresa decía que el alma debe vaciarse de todo ruido para poder llenarse de Dios, y eso implica también calmar el cuerpo, no dominarlo a la fuerza, sino entregarlo. Aceptar que a veces cuando algo en él se agita, no es necesariamente una enfermedad, sino una señal. No para que vivamos en paranoia, sino para que vivamos despiertos. El silencio nocturno es terreno fértil para el espíritu. Cuando el alma se aquieta, puede comenzar a percibir lo que durante el día pasa desapercibido, un pensamiento que regresa, una imagen que no se va, un picor que insiste. En ese marco, el cuerpo se convierte en un barómetro del alma. No habla en frases, pero sí en pulsos. No da instrucciones, pero sí inquietudes. Dios puede hablar a través de un sueño, de una frase que resuena en el corazón o de una incomodidad corporal que invita a arrodillarse. Lo importante no es entender de inmediato, sino abrirse, preguntar con humildad y sobre todo permanecer en silencio interior, porque el alma que está llena de ruido no puede interpretar nada. En cambio, la que guarda silencio puede captar lo invisible. Hay personas que descubrieron su vocación en medio de una noche inquieta. Otras que decidieron cambiar de vida tras una madrugada de insomnio donde sintieron un temblor inexplicable. Otros más, que entendieron que debían orar por alguien justo después de ser despertados por una sensación física sin explicación. ¿Coincidencias? Tal vez. Pero para quien vive con el oído del alma abierto, nada es solo casualidad. El silencio también permite hacer memoria, y eso es clave. Santa Teresa enseñaba que muchas veces Dios ya ha hablado, pero el alma no recuerda. En la noche, cuando todo se detiene, el espíritu puede traer a la conciencia algo que vivimos, algo que dijimos, algo que sentimos y que aún no hemos comprendido. Por eso, si una molestia física aparece repetidamente por las noches, no solo la observes. Pregúntate, ¿qué está pasando en mi vida que no quiero ver? Hay dolores que el alma no puede verbalizar, pero el cuerpo sí.
Y en el silencio, cuando bajan las defensas, el cuerpo se convierte en portavoz de lo que está escondido. En ese sentido, un picor insistente puede ser símbolo de lo que el alma quiere rascar: heridas, culpas, ansiedades. O puede ser un simple llamado a mirar dentro, no para condenarse, sino para ser sanado. Santa Teresa también advertía que el silencio puede ser terreno del enemigo si el alma no está atenta. Por eso recomendaba orar antes de dormir, no para evitar molestias, sino para habitar el silencio con presencia. Decía que el que duerme con Dios amanece con paz. Y eso solo se logra cuando la última palabra del día no es del mundo, sino del cielo. Dormir en oración no es repetir fórmulas, es cerrar los ojos sabiendo que estás sostenido, es entregarte con confianza, incluso si el cuerpo duele o molesta, porque el silencio no es ausencia, es espacio, y si se lo das a Dios, Él lo llenará. En la noche, todo se vuelve más real: el miedo, la esperanza, el deseo de sentido. Y si Dios quiere hablarte, lo hará cuando estés más desnudo, más frágil, más sincero. Puede usar un sueño, puede usar una frase que leíste ese día, puede usar un picor leve que no entiendes. Lo importante es que no te cierres, que no apagues el alma cuando se apagan las luces. Hay una historia que cuenta que San Francisco de Asís despertaba en medio de la noche con una sensación física inexplicable. No dolor, sino como un zumbido interior, y en lugar de quejarse se levantaba a orar. Decía: tal vez el Señor me está buscando y yo estoy durmiendo. Esa actitud cambió su vida, y esa misma actitud puedes tener tú. El silencio nocturno es más que una ausencia de ruido. Es la puerta donde Dios llama, a veces con suavidad, a veces con un roce, a veces con una inquietud corporal que no sabes de dónde viene. No la ignores, no la expliques demasiado rápido, preséntala, ofrécela, escúchala. Porque Dios, cuando ve a un alma dispuesta, se vale de cualquier cosa para hablarle, incluso de lo que pica. Si has llegado hasta aquí, es porque tu alma está despierta o está comenzando a despertar. Tal vez esa señal física que sentías por las noches, ese picor aparentemente insignificante, no era simplemente una molestia. Tal vez era la manera más sutil que Dios encontró para llamarte, no para confundirte, sino para alertarte, para envolverte en su cuidado, para enseñarte que el cuerpo también puede ser instrumento de gracia. Santa Teresa de Jesús sabía que el alma que se abandona a Dios, incluso en medio de las incomodidades del cuerpo, comienza a ver con otros ojos. Y es posible que eso sea justo lo que el Señor quiere mostrarte, que en lo pequeño Él puede hablar, que en lo que otros ignoran, Él puede tocar tu corazón, que lo que parecía una distracción puede ser una invitación. No temas, no huyas, no apagues lo que ha comenzado a encenderse. Si sientes algo cada noche, si algo se repite sin causa aparente, eleva tu mirada. Dile al Señor con humildad: aquí estoy. Si quieres hablarme, yo escucho. Si debo cambiar, guíame. Y si esto no viene de ti, protégeme con tu luz. Porque el alma que pregunta desde el silencio siempre recibe respuesta. Y si por ahora la respuesta no llega, no importa. Lo importante es que ya has comenzado a mirar, a discernir, a despertar. Y ese es el primer paso hacia la verdadera vida espiritual. Confía. Camina con fe y repite con Teresa: nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Que el Señor te cubra esta noche con su manto de paz. Que todo lo que no venga de Él se aleje de tu mente, de tu cuerpo y de tu hogar. Y que si Él quiere hablarte puedas escucharlo con un corazón limpio, dispuesto y en silencio. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que Dios te guarde.